Listo. Pues bueno, muchísimas gracias Alejandro Riveros y Alejandro Reina, que es mi socio, el que me está acompañando el día de hoy. Pues como lo comentó Alejandro al inicio, pues la idea es de tratar el día de hoy como de darle un poco de seguimiento a la temática que iniciamos la semana pasada en el espacio de Twitter, cuando hablamos pues, de la temática pues, de la crisis energética, un poquito tratar como de entenderla, cómo abordarla y cómo de pronto pensar en prepararnos como profesionales o como país o como actores en nuestro sector específico para las posibles crisis que puedan venir, ¿no? Porque ese es un escenario también muy real y muy plausible, pues que esta también sea una crisis de otras que, como ya hemos tenido, pues puedan venir. Entonces, pues yo, digamos que quisiera iniciar más que todo como con el concepto y con lo que cerramos la charla del Space la semana pasada, y es como contextualizar el tema de lo que se entiende pues como crisis energética, lo que se puede entender y más o menos como empezar a tratar como de desglosar un poquito la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, partimos del hecho de que una crisis energética pues puede surgir por diferentes aspectos, ¿no? Y que digamos que en el mundo hemos tenido diferentes crisis energéticas a lo largo de la historia. Entonces puede ser porque hay una alta demanda de energía y hay una poca generación de energía y se puede generar un escenario, digamos, de crisis energética. Puede ocurrir porque los precios de los energéticos aumenten desmedidamente, por ejemplo. Eh, y también pues, se puede generar por digamos, reducciones o crisis en las fuentes de generación de energía, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, la crisis que se está viviendo en el mundo, pues puntualmente, pues digamos que tiene como una mezcla incluso. Es un aspecto político, evidentemente, social que se está generando, pero que deriva en reducción de una fuente de generación de energía muy importante para una gran cantidad de países, ¿cierto? Que es el gas Sí, ruso. Entonces efectivamente. eso nos pone en un escenario interesante, ¿no, Alejandro? Que es, Sí, sí, ¿qué sí, hacer sí, ante claro. esos escenarios, no? No, pues como lo habíamos hablado en anteriores espacios, sobre todo pues recientemente en el space de Twitter, que pues se están empezando a realizar estos foros con una nueva herramienta y pues los invitamos a todos los que están hoy acá como asistentes a que se conecten y cuando vean la difusión de estos espacios. Sí, esa crisis energética pues tiene todas esas variables que Andrés mencionó y pues también esa dependencia exclusiva de una sola fuente. Sabemos que el tema de la guerra ha sido determinante, pero que también hoy por hoy vemos es algo que es transversal. Yo creo que en todos los países se presenta en diferentes escalas, pero en todos los países es determinante. Y hay unas noticias recientes de esta semana que la Unión Europea dieron pues unas pautas precisamente para liberarle cargas a esta crisis energética, flexibilizando el marco legal de autorización de los proyectos de energía limpia, ¿sí? Entonces, pues es interesante que de pronto en el espacio ustedes nos cuenten en algún momento ahora cómo esos temas legales, administrativos y burocráticos han frenado esa reacción a la crisis energética, porque es que mm, sí, hablamos de una crisis, pero que está pues detonada principalmente por la guerra, pero que si nos ponemos a ver ya lleva meses, ¿sí? Ya no estamos hablando de que hace unos días se estalló la guerra y el bloqueo y el gas, sino que ya lleva meses. Y precisamente meses son lo que tarda un proyecto solar en construirse, por ejemplo. Entonces, mm, abordando un poquito el tema, como les comentaba, por ejemplo, en España, en este momento solamente el 14% de los proyectos de energía limpia
que están construidos tienen la autorización para conectarse, ¿sí? Solamente el 14% están en viabilidad técnica para conectarse. ¿Pero por qué pasa esto? Porque los permisos ambientales, los trámites ambientales de los proyectos duran hasta 4 años, ¿sí? Esto para el caso, por ejemplo, de España, que España, en este momento, los ojos de la Unión Europea miran mucho a España, porque España tiene un rol, podría tener un rol protagónico a nivel energético, ¿sí? Por su posición geográfica, por sus condiciones climatológicas, geográficas. Entonces, si en un país como España tiene proyectos listos para entrar en operación, para darle reacción a la crisis, y hay burocracia y trámites legales que impiden que esto fluya rápido, pues estamos yendo en contra de la reacción o el remedio a la crisis energética. Entonces, esos proyectos duran hasta 4 años en trámite, proyectos inclusive inferiores a 50 megavatios duran hasta 4 años en trámite, y lo que se pretende es que se flexibilice y su construcción, o sea, la comparación es que hay proyectos que se demoran entre 6 y 9 meses en construirse, que ahorita iniciaba diciendo que la crisis ya lleva meses. Entonces, si estamos hablando que hay proyectos de alto impacto, de varios megavatios, que se pueden conectar a la red, que duran entre 6 y 9 meses en construirse, pero se demoran 4 años en permisos, en estudios, permisos, pues eso haría que la reacción a la crisis sea muy lenta y que no tengamos buenos resultados y empecemos el impacto económico por temas de especulación, de desabastecimiento y todo eso. Entonces, lo que se dice es que se flexibilicen para hacer de estos, se flexibilicen los trámites para hacer que estos proyectos que están parqueados, listos para entrar en operación, entren en operación en un plazo muy corto, inclusive de un mes, que hay proyectos que se puedan tramitar en un plazo de un mes. Mira, Alejandro, vos mencionas, o sea, justamente todo lo que estás describiendo fue también algo de lo que discutimos durante el Space la semana pasada, era evidentemente, entonces, el rol de las energías renovables en un escenario de crisis y qué tan rápido pueden las renovables aportar a una crisis que ya está. Y yo creo que una de las lecciones importantes que se pueden tomar, no solamente para Europa, sino, por ejemplo, para países en Latinoamérica, es hasta qué punto priorizar o darle, digamos, como vos decís, por ejemplo, flexibilizar o agilizar, por ejemplo, procesos para proyectos de renovables, pero no pensando en reaccionar sobre, digamos, sobre el problema ya generado, sino pensando en que cuando vuelva a ocurrir un problema parecido, social, económico o medioambiental, lo que sea, que derive en una crisis energética, cómo hacer para que ya estrategias ya estén implementadas y no se generen estos escenarios de crisis. Por ejemplo, digamos que cuando empezamos a hablar, decía digamos que las crisis energéticas no son nuevas en el mundo, evidentemente hemos tenido otros escenarios de crisis energéticas y, por ejemplo, en Colombia, muy puntualmente, nosotros por allá en el 92 tuvimos un escenario muy crítico de crisis energética. O sea, en Europa, hasta hace unos meses estaba empezando a pensar por ahí como un fantasmita de incluso de racionamientos de energía, es decir, de restringir usos de la energía en algunos, digamos, escenarios de la economía porque pues, literalmente no había de dónde generar energía. Eso pasó, por ejemplo, en Colombia en el 92. No asociado a una guerra, no asociado a temas políticos, sino asociado a unas características de una matriz energética basada en el agua. Dejó de llover por mucho tiempo en Colombia y el país literalmente no tenía de dónde generar energía. Entonces, yo creo que vale mucho la pena, incluso pues en el escenario en el que estamos, del marco del máster que tenemos como oferta aquí en EALDE, es
lo pertinente que es empezar a pensar que los profesionales que de diferentes ramas, no solamente de la ingeniería, sino de la economía, de la arquitectura, de diferentes ramas del conocimiento, se empiezan a interesar en esto como una alternativa, no para solucionar un problema que ya esté, sino para prever problemas a futuro. Y ahí es donde hay una oportunidad importantísima para, por ejemplo, para Latinoamérica, porque tenemos algunos aspectos que son muy importantes para pensar en esto, digamos, los recursos muy interesantes en sol, en viento, en biomasa, y yo creo que en la medida en la que utilicemos este escenario tan, digamos, tan adverso que se está viendo en unos lugares del mundo, como hasta cierto punto lo que lo permita, como inspiración, como llamada a la atención de lo que se debería hacer, de lo que deberíamos orientar a formar a nuestros profesionales. Yo creo que ahí tenemos una buena conclusión y un buen camino a seguir, porque también lo interesante es que pues, pensarlo, por supuesto, como a futuro. No sé vos qué pensás. Claro, pensando en el mercado profesional, como vos lo haces notar, en el mercado profesional, técnico, tecnológico, de lo que es, pues también el mercado laboral en general, eh, pues la Comisión Europea hace 2 días declaró las renovables como de interés público superior, ¿sí? Definió las renovables como de interés público superior. O sea, hay una serie de determinantes que van a hacer que exista un mercado mucho más dinámico, ¿sí? Y que el mercado esté acelerado. Y obviamente el mercado acelerado necesita personas capacitadas, ¿sí? Necesita más y más personas capacitadas. Entonces, pues es muy, muy importante todos estos programas como el que tenemos en la escuela, en EALDE, para que el personal esté lo mejor entrenado posible para el reto de de lo que va a ser afrontar la crisis energética y la eliminación, porque hay una voluntad de eliminar la dependencia de Rusia, ¿sí? Entonces, Claro, leo en comillas a la presidenta de la Comisión Europea. Ella dijo, el objetivo de este nuevo reglamento es claro, inundar al continente de energía verde y acelerar la desconexión con los combustibles fósiles rusos. Entonces, si estas son las palabras pues, de la presidenta de la Comisión Europea, pues ya es muy claro que se habla de inundar a Europa de energías verdes. Entonces, el mercado está puesto y la apuesta está lista para que todos podamos formarnos y trabajar ordenadamente en lo que va a ser la respuesta a la crisis energética. claro, claro. Y ese tema, o sea, absolutamente de acuerdo y muy pertinente pues lo que mencionas porque de nuevo es una reacción más que, digamos, entendible al problema que se generó, que también hay que decirlo, yo creo que muy pocas personas se esperaban un escenario de este tipo en un continente como el europeo, es decir, en otros continentes, en otros lugares, pero no en una región, digamos, como tan estable, por así decirlo, muy pocas lo vieron venir como en estas magnitudes. Pero entonces ahí también hay un tema importante que también lo discutimos en el space de la semana anterior y es, claro, actualmente todos estamos pensando justamente en esto, en reaccionar al problema, ver las posibilidades, pero también hay un aspecto absolutamente importante que también están utilizando actualmente en Europa como arma, por así decirlo, para afrontar esta crisis y es las estrategias en eficiencia energética. O sea, usualmente nos interesamos en hablar, ok, cómo generar energía de manera más responsable, más sostenible, más durable, más responsable con el medio ambiente, con la sociedad, con la economía. Pero también un aspecto importante que no podemos dejar de lado es cómo consumimos la energía. Entonces, por ejemplo, en España actualmente hay unos
hay unas restricciones, por ejemplo, los espacios durante el verano, por ejemplo, los espacios climatizados no podrán tener una configuración menor a los 20, creo que eran 22 grados centígrados o algo así, no, 25 grados centígrados es la cosa. O sea, no enfríe tanto los espacios porque va a consumir mucha más energía. En el invierno no caliente tanto los espacios porque va a consumir mucha más energía. Y eso yo creo yo también que es un mensaje importante y ahí, en ese aspecto, empiezan a converger otros campos del conocimiento y esto para tratar de reforzar un poquito el mensaje de que en estos espacios, tanto académicos como profesionales, no cabemos solamente los ingenieros, sino que caben muchísimos campos del conocimiento en el sentido en el que todos podemos aportar desde nuestras labores, desde nuestra tarea, desde nuestras actividades, a promover un uso más eficiente de la energía, un uso más responsable, desde gestos muy en familia hasta gestos muy a gran escala en el sector empresarial. Entonces yo creo que ese aspecto también sería importante como dejarlo un poquito en el, digamos, como en la bolsa de comentarios, porque sí es verdad que tenemos que interesarnos mucho en las oportunidades que puede tener un mercado como de las renovables en un escenario de crisis energética, pero también las oportunidades que podemos tener desde este punto de vista en labores de pensar de otra manera nuestros usos de energía. Eso es un aspecto importante que discutimos la semana pasada y espero que algunos de los asistentes pues tengan comentarios con los cuales podamos nutrir en la segunda parte de la charla pues la conversación. Sí, mira, o sea, ¿qué se puede esperar también desde el punto de vista social? Ya se ven, ya hay como reacciones a nivel de huelgas en las que trabajadores de diferentes sectores exigen mejores salarios, mejores condiciones. Mm, el mercado, digamos que con el tiempo irá a entender que el desarrollo de estos proyectos implicará una dinámica económica importante que puede beneficiar pues a muchos sectores, ¿sí? Es un impacto pues transversal porque yo me beneficio porque las tarifas se mantienen o se reducen, eh, y me beneficio también porque se genera empleo para la construcción y el desarrollo de los proyectos que tienen, como dijo Andrés, múltiples disciplinas asociadas pues en toda la cadena de desarrollo del proyecto. Pero ya hay, por ejemplo, en Francia huelgas porque por temas de inflación y crisis energética, diferentes sectores de trabajadores piden aumentos de salario. Entonces, eso por un lado, eso digamos que está empezando a impactar como lo que es esta discusión alrededor de la crisis energética. Y por otro lado, ante el nuevo reglamento planteado por la Comisión Europea, que va a dinamizar los proyectos de renovables, se esperan las reacciones, ya se iniciaron las reacciones de los grupos ambientalistas, porque ellos van a decir o ellos están diciendo que la flexibilización de las políticas de, de permisos de aprobación de los proyectos, lo que van a hacer es perjudicar o ir en contra de los ecosistemas más vulnerables, ¿sí? De donde se instalen o se, o se implanten, pues, por así decirlo, los proyectos. Entonces, hay una dinámica que tiene muchos matices en diferentes sectores, pero que en últimas es reflejo de la respuesta que, inmediata que debe darle el mundo y los países a la crisis. Sí, o sea, no nos quedamos quietos, no, en ningún aspecto no nos quedamos quietos, ni en la formación, capacitación, ni ni en la dinámica comercial, laboral, técnica, ni en la dinámica social de los impactos directos o indirectos de la crisis. Entonces, es algo muy, muy movido que pues también, como dijo Andrés en el panel, ahora podremos discutirlo un poquito más en detalle.
Mm, Sí, y mira que ahí mencionaste una vaina importantísima, un aspecto muy importante considero yo, que es, a ver, evidentemente cualquier iniciativa va a tener una contraparte, ¿verdad? Entonces tampoco se trata, digamos, es una postura también un poco personal, pero creo que cuando se expone, hay muchas personas que también pueden estar de acuerdo y es que tampoco se es como la solución a todo, pues, y es, o sea, las energías renovables lo que sí es que han propuesto un escenario diferente, un escenario que nos ha permitido pensar los sistemas energéticos de otra manera, volver actores pasivos, volverlos activos dentro de sistemas energéticos. Pero una discusión que se tiene constantemente es hasta qué punto es la solución o es una solución que combinada con otras, pues puede generar la receta para ese objetivo que tenemos muchos para el planeta, que es la sostenibilidad, o sea, lograr que vivir en este planeta sea una cosa posible de aquí a muchísimos años más. Entonces, digamos que de ahí también se pueden sacar algunas lecciones y es, eh, eh, o sea, hasta qué punto, incluso aquí, por ejemplo, entra mucho el tema legal, el tema que estabas mencionando vos, el de flexibilizar. Entonces, ahí después la gente empezaban a decir, uy, espérate, pero si flexibilizamos mucho, es posible que vengan un tren de proyectos, incluso sin mucho más control, que empiecen a afectar ya otras cosas. La triada de la sostenibilidad tiene que estar completamente balanceada. Entonces, si por recibir un aluvión de soluciones empezamos a ir en detrimento de uno de esos, el medioambiental, por ejemplo, pues no estaríamos orientados a la sostenibilidad. Yo creo que también un llamado importante es al entendimiento de los objetivos finales que tenemos o que debemos tener todos como sociedad, que es la sostenibilidad. Entonces, si bien es un tema apasionante, es un tema que nos tiene aquí reunidos, pues hablando de este tema, es entender que no lo deberíamos entender pues como algo que se deba imponer, que sea una cosa absolutamente inamovible de uno u otro escenario, porque también hay equilibrios que yo creo que consideramos que se deben mantener. Mira el caso, por ejemplo, de lo que pasó hace poco en China. China tomó unas decisiones importantísimas, muy similares a las que tomó, por ejemplo, Alemania. Vamos a empezar a pagar las centrales nucleares y apaguemos y apaguemos y apaguemos. ¿Por qué pasó con el país? Un país que depende altísimamente del consumo energético para su movimiento económico. Empezó el país a quedarse literalmente sin energía, o sea, tenían que empezar a parar las fábricas porque el país estaba quedando sin energía y le decían a la gente, venga, pare su fábrica 2 días sobre 7 o un día sobre 7. ¿Por qué no? Porque estamos yendo en pro de no tener una fuente de generación de energía, pero entonces las apagamos todas porque queremos, y ahí se empezaron a generar unos desbalances. Alemania, ¿qué tuvo que hacer? Con este problema de la guerra, tuvo que recular una decisión que había tomado de también apagar un montón de nucleares y aplazar plazos porque necesitamos igual energía para poder. Entonces, ahí se empiezan a mezclar un montón de cosas. Las renovables es uno de los ingredientes para la solución. No solamente pensar en generar energía, sino en cómo consumir energía responsablemente. Desde qué campos del conocimiento podemos aportar a soluciones globales, sostenibles en el tiempo para que todo esté, en resumen, y de pronto un poco para ya ir pensando en darle entrada a los participantes, eh, yo creo que la crisis energética, entenderla, tratar de cuestionarse cómo reaccionar a ella, nos puede confrontar con muchísimas cosas. Y una de esas es qué podemos hacer desde lo que sabemos hacer, qué podemos aportar desde lo que sabemos hacer y en qué puedo yo formarme, cómo puedo mejorar mis competencias para afrontar realidades mundiales que son diferentes a las que afrontaron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros pues, antepasados, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay una invitación ahí como interesante a afrontar y ver el mundo de maneras un poco diferentes, ¿no? No sé qué pensás ahí para que podamos sí, sí, darle sí, o sea, participación. definitivamente el tema de sostenibilidad, la sostenibilidad es la clave, es la palabra clave, eh, y la correlación de la sostenibilidad, pues,
sea, en este momento, cuando hay crisis, cuando todos estamos bien, eh, bien, pues, digamos que bien financieramente en los países, como que la sostenibilidad es muy chévere, ¿sí? O sea, digamos que hablar de sostenibilidad es muy interesante. Pero una de las cosas que se notó en la COP y que se comentó en la COP era que precisamente cuando hay crisis económica ya es que se empiezan a pensar realmente en la sostenibilidad desde todos los aspectos. Entonces no es entenderlo como solo renovables, solo eh, temas ambientales, reciclajes, manejo de basuras, no, es un tema súper transversal en el que también va la parte de la conciencia del uso eficiente de los recursos energéticos. Energético me refiero a cualquier energético y España, eh, hay un titular por allí de hace poquito que dice, España le cumple a la Unión Europea reduciendo el 15% de su consumo de gas, ¿sí? Se pidió el favor a las naciones que hicieran la apuesta de consumir mejor, de consumir más racionalmente los recursos y ese reto la gente lo ha afrontado porque le está, en cierta forma, porque le está doliendo el bolsillo, ¿no? Pero eso deja lecciones que son muy importantes, que quedan en el subconsciente y en los hábitos de las personas y que trascienden. En Colombia particularmente Andrés mencionaba un momento en el que lo vivimos ante la posibilidad de un racionamiento de energía y esas cosas se quedan, eso deja huella. Entonces, veámoslo como una gran oportunidad de que las personas o las sociedades de todos los países se sensibilicen ante muchos temas. Claro, claro, yo creo, no, sí, estamos muy de acuerdo en esto. Yo creo que puede ser como un momento de pronto de abrir un poquito el chat. Recuerden que pueden poner sus preguntas ahí en el apartado del chat del apartado de preguntas para que podamos incluso discutir algunas cosas que tengan. Entendemos que hay algunos estudiantes de los programas que tenemos en la escuela, entonces pues creo que podemos ir escuchándolos, ir leyéndolos un poquito y tratar de generar algún tipo de conversación. Entonces, aquí, bueno, nos saludan Armando, Julio, Jessica, no sé qué son, están actualmente en el máster desde México. José Antonio, por ejemplo, pregunta, bueno, una pregunta muy puntual, ¿no? Con una respuesta muy específica, es ¿cuál podría ser el costo promedio para poder generar energía solar fotovoltaica para 1 megavatio? Eh, sí, es una pregunta pues con una respuesta, como lo digo, Un muy número específica. en dólares, un número en dólares por ahí. Un número en dólares, sí, eso usual, pues puede estar alrededor de, de en dólares. Uf, ya con este dólar tan caro, me está causando, tengo problemas, pero a ver, estamos alrededor de los que, Una cuenta rápida. mira, una cuenta rápida ahí porque yo tengo, tiras, si lo hacemos así, Como, sé, 800.000 tal vez. como 800.000, sí, con la 700, 800.000. Pero dólares. obviamente estamos hablando de un país en específico en el que nosotros nos encontramos, pues podría ser diferente la dinámica en otro, pero pues pongámosle un número, 700, 800.000 dólares. mm, Pensar en un proyecto de un megavatio, ahora bien las plantas de mayor potencia pues tienen otra serie de estudios y requisitos de conexión que las encarecen un poquito, estudios previos y esto es igual en todos los países. Mencionábamos el caso de España, en Colombia no es diferente, en Chile tampoco. Entonces, pues nada, no sé qué más preguntas podemos Sí, tener. particularidades ahí, pero bueno. Hay otra pregunta, Armando. Bueno, esperamos haber dado respuesta pues a lo que preguntó José. Armando pregunta, ve, interesante esta pregunta.
¿qué piensan sobre el cambio de horario en México? Que de aquí en adelante solo habrá un solo horario. ¿Perjudica o beneficia a la población? Hablando sobre el uso o gasto de energía eléctrica. Pues mira que es interesante, ¿no? Es una de las razones también por las cuales en países, por ejemplo, como España, hacen cambios de horarios, ¿sí? Aprovechar más las horas de sol para tener, por ejemplo, que iluminar artificialmente menos y todo ese tema. Eh, no sé, no tengo muy claro el cambio de horario en México, cómo se hizo, o sea, en términos, digamos, de aprovechamiento, pero sí que tiene un sentido muy claro y es justamente ese, es decir, aprovechar más las horas de sol, por ejemplo, para tener obviamente que utilizar menos iluminación artificial, menos costo por consumo de energía eléctrica. Y ahí, por ejemplo, eh, cobra muchísima importancia un campo del conocimiento que puntualmente pues lo conocemos porque interactuamos constantemente con ese tipo de profesionales y es, por ejemplo, la arquitectura. Entonces, digamos que de muy poco servirá cambiar horarios, por ejemplo, más allá, obviamente, dejando por fuera las actividades que son al exterior, pero por ejemplo, para las actividades que son al interior, en oficinas, en casas, en fábricas, en industria, mmm, independientemente de que cambien los horarios, que trabajemos durante el día, pero si los espacios internos no están pensados para interactuar correctamente con el entorno, pues muy seguramente tendremos que utilizar iluminación natural, independientemente de que sea el mediodía con el sol más pleno que podamos tener. Entonces, ahí empieza uno como a tejer un montón de cositas que tienen que ir de la mano y entonces también un llamado es a los arquitectos de ahora tienen que también, deberíamos procurar que los arquitectos y los ingenieros civiles y las personas que piensan y se figuran, por ejemplo, los espacios donde hacemos nuestras actividades diarias de trabajar o todo eso, que funcionen de la mejor manera posible con su entorno, para que tengan que utilizar menos recursos energéticos, menos climatización, menos todo eso, y ahí sí que tendrían unos impactos mucho más medibles, entiendo yo, y mucho más fáciles de cuantificar, por ejemplo. Entonces, para responder a Armando su inquietud, pues yo entendería que podría o debería tener, digamos, como impactos positivos. Ahora no sé incluso eh, puedes compartirnos tu opinión ahí en el chat y dejarnos saber hasta qué punto estás o no de acuerdo pues con lo que acabamos de mencionar, pero uno podría intuir que los impactos podrían ser positivos en ese aspecto, ¿no? Digamos, en la reducción de consumo de energía eléctrica por ejemplo, por climatización o por iluminación natural. No sé, espero haber aportado algo ahí a la pregunta que hizo Armando, o al comentario que hizo Armando. Tenemos otra pregunta de Luisa, y es un poquito también en línea con lo que acabamos de mencionar. Es importante hacer conciencia en las personas para no depender tanto de los aires acondicionados. Hay lugares que están muy fríos por aire acondicionado y no es necesario ese desperdicio, expendio de energía. ¿Absolutamente de acuerdo, Luisa? Sí, de acuerdo. Gracias, Luisa, por el aporte. Pasa mucho lo que es en el sector comercial, de pronto no en la industria, sino en el sector comercial, de los almacenes, grandes superficies, centros educativos, clínicas, hospitales, que hay un set de aire acondicionado a una temperatura muy baja. Eso se ha evaluado y se está trabajando en diferentes sectores. Entonces, también aprovecho para decirles que, pues, obviamente la tendencia es, con las herramientas que tenemos hoy por hoy tecnológicas, es medir mucho. También ustedes cuando estén involucrados en el desarrollo de proyectos, tengan la tendencia a que las cosas sean monitoreables, ¿sí? Que yo pueda monitorear, por ejemplo, no tenga un solo contador, ¿sí? Sino que pueda tener contadores de lectura interna o sistemas en los que yo pueda monitorear el consumo energético por áreas, eh, por procesos. Esa es una tendencia que lleva a buenas prácticas y también a un tema
de mejores resultados a nivel financiero. Entonces, para que lo tengan ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ahí incluso creo que Luisa pues complementa su aporte, ya que o sea, particularmente en En hoteles hoteles, y aeropuertos, pues esos aeropuertos. consumos. Pero sí es verdad, o sea, es un caso, son casos constantes y justamente un poquito va en eso las medidas, por ejemplo, que adoptaron en España. Obviamente eso genera un montón de reacciones, ¿no? O sea, durante el verano la gente decía, pero ¿cómo vamos a climatizar la oficina a 25 grados centígrados con computadores prendidos? Puede que la sensación sea mucho de confort, pero más allá de eso es de pronto hacer conciencia, ok, se puede climatizar, pero es verdad que en algunos lugares digamos que se abusa de esas condiciones de climatización o de adecuación de los espacios. Eh, nos pregunta, bueno, está Pedro Luis Echenagucía, nos cuenta, bueno, escribe desde Venezuela, es estudiante de Ingeniería de Petróleos, y quería preguntar qué opinan sobre los cambios de fuente de energía debido a la crisis. Por ejemplo, últimamente se ha hablado de que quieren cambiar el petróleo por hidrógeno, pero siempre he pensado que para eliminar una fuente se tiene que saber sobre ella. Es decir, solo los petroleros podrían eliminar el petróleo. Yo creo que esto es un poquito en fase del comentario que estábamos haciendo anteriormente, Pedro, y es que yo, digamos, o sea, es una opinión ya un poco más personal. Eh, una solución sostenible no debe implicar eliminar algo. Por ejemplo, eliminar del tajo una fuente o un sistema o un mecanismo que ya esté establecido. Por el contrario, creo yo que la oportunidad es hacer coexistir, por ejemplo, dos, tres, cuatro fuentes de generación o energéticos en este caso. Entonces yo, por ejemplo, mi opinión es, yo no vería descabellado, o sea, no veo que puedan chocar, coexistir el petróleo y el hidrógeno, por ejemplo. Es que el problema con el petróleo, con los combustibles fósiles, no es el combustible fósil como tal, es el exceso en el uso de ese combustible fósil, que es el que ha hecho que desbalanceemos los niveles de CO2 de la atmósfera, eh, que haya exploraciones donde no deberían o en cantidades que no se debería hacer, cosas por el estilo, pero digamos que como energético, pues es una alternativa correcta y que si se complementa con otras es cuando podría tener sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que un estudiante de pregrado, como lo es usted, Pedro Luis, yo también un poco es esa invitación, ¿no? O sea, es cómo ver la exploración petrolera, el uso de energéticos fósiles de una manera diferente, no pensando en que nos quedan 10 años de petróleo y ya de ahí en adelante no va a pasar nada, no. ¿Cómo hacer para que ya no sean 10, sino que sean 20? No porque tenemos más yacimientos, sino porque lo utilizamos de otra manera ese energético. Yo creo que puede ser una discusión interesante, incluso no sé hasta qué punto en tu círculo académico ahí en tu universidad, pero puede ser una conversación interesante. No sé si Alejandro tiene ahí un comentario respecto a esta pregunta o comentario de Pedro. No, justamente es que todas las fuentes son valiosas, son importantes y no desaparecen, no van a desaparecer. Entonces, la coexistencia y el uso razonable de cada una de las fuentes y la estimación también del impacto. Por ahí más adelante veo una pregunta que es de generar con paneles sobre el impacto ambiental de generar con paneles después del ciclo de vida útil. O sea, mientras se estime cuál o se conozca, el tema es que el petróleo es una fuente ya muy conocida, ¿sí? Que eso es su uso tiene muchos años. Entonces ya se conoce cuál ha sido su impacto histórico y pues se ha venido desmontando gradualmente su dependencia en algunos sectores. Van a pasar algunos años para que todos tengamos cómo y con qué utilizar vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, en esas transiciones es importante que de manera pacífica coexistamos todas las fuentes, o sí, todos los sectores. Eh, no sé,
En cuanto al ciclo de vida ambiental, Andrés, ¿cómo cómo lo Pues ves? eso es una pregunta muy pertinente, ¿no? Y es algo Hay que cada vez más, materiales pues, metálicos también que hacen parte de sí, la sí, sí, estrategia, ¿no? y hay algo clave y es, digamos que fabricantes de paneles solares hay muchos, y evidentemente pues hay mejores, peores, mucho mejores, mucho peores, y ahí puede estar un poquito la clave, ¿no? Entonces, evidentemente para poder estar calificado corporativa y técnicamente como un fabricante de paneles competitivo y diferenciador en el mercado, pues hay que cumplir, ellos tienen que cumplir con un cierto número, digamos, de condiciones. Una de esas condiciones es cumplir con algunos aspectos, por ejemplo, de programas de recuperación y de disposición de elementos una vez cumplan sus ciclos de vida, sus vidas útiles de los elementos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las fichas técnicas de los paneles fotovoltaicos de los de mejor fabricación, hay unos sellos de calidad y uno de esos sellos de calidad es uno que se llama PV Cycle, PV Cycle, y eso es un sello de calidad orientado a el reciclaje, o sea, la recuperación, reciclaje y disposición correcta de los elementos que constituyen un panel solar fotovoltaico. Me parece que es verdad, es posible que tenga mucho menor impacto en la discusión, porque como las vidas útiles son tan largas, pues el problema que tenemos como ser humano es un tema de temporalidad. Nos cuesta mucho trabajo pensar sosteniblemente a mediano o largo plazo. Eso es una de las grandes, digamos, ingredientes de los escenarios de insostenibilidad. O sea, los problemas que tenemos de temporalidad y de espacialidad. Nos importa mucho más lo que tenemos en nuestro entorno inmediato. Si alguien lejos de nosotros se impactará negativamente, pues puede que nos importe mucho menos. Y si en el futuro muy inmediato no pasa nada, pues también nos preocupará mucho menos que a lo que pasará dentro de 10, 15 o 20 años. Ujú. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se habla poco, pero de que se habla cada vez más, se habla cada vez más. Y solamente pues como para dar ahí una respuesta, es los fabricantes responsables y líderes tienen esos compromisos también, justamente pensando en escenarios de sostenibilidad. Bueno, vamos a responder un par de preguntas más y ya yo creo que se nos puede ir más o menos cumpliendo El el tiempo, tiempo. sí. Juan Pinillos, perdón, nos hace eh, una pregunta muy puntual y Seguramente es, desde España. Ujú. sí, dice COP27, ¿por qué España no participa en proyectos de energía eólica marina? No sé si arrancad vos de pronto respondiendo, Yo Alejo, creo o que, voy yo. sí, yo creo que también hay que entender que la respuesta a la crisis energética puede pasar, puede tener el efecto de que se elija la tecnología más conocida y de más fácil implementación. Estas tecnologías ya están desarrolladas, ya están inventadas, ya están entendidas, pero no tienen mm, la madurez digamos, de la solar fotovoltaica y de otras fuentes. Entonces, pues seguramente el mercado elegirá lo más sencillo y lo más económico y lo más fácil de implementar, porque pues estamos en un momento Ya, pues, de coyuntura. Entonces, si hablo que un proyecto, seguramente no voy a hacer un proyecto de energía eólica marina en 6 meses de alto impacto, pero seguramente en fotovoltaica sí lo haré. Entonces, creo que también está marcado un poquito por eso. En el futuro se harán los desarrollos y seguramente será un protagonista también de la generación. Además que el impacto también pues, es fuerte, o sea, así como la madurez mejor dicho, se tiene la madurez de la solución, también se tiene la madurez de las reacciones o el impacto de la solución. O sea, me refiero a que los ambientalistas y los grupos y las normativas y las regulaciones para los permisos ambientales están ya muy maduras para lo que son los proyectos conocidos o las fuentes conocidas y seguramente la etapa de madurez de esto para las fuentes menos conocidas va a tardar unos años. sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, tenemos un par de preguntas ahí al final ya. De hecho, bueno, Luisa, muy interesantemente nos dice, claro, más que en América Latina estamos más enfocados en la transformación del petróleo para combustibles, pero nunca podrá dejar de ser una materia prima para la petroquímica básica, que no solo son los combustibles. Pues, es decir, Claro, cosas que usamos es todos los verdad, días.
exactamente, el petróleo, digamos que, claro, hay un reflejo muy inmediato a pensar en petróleo, en combustibles, pero evidentemente es una materia prima importante también y que, claro. Y bueno, hay un comentario también un poco a manera de conclusión, es otro tema, digamos, cómo introducir el concepto de economía circular en los equipos para utilización de energía solar, tales como paneles solares o calentadores solares. Va un poquito también, un poco orientado a desde qué campos del conocimiento se abordan los proyectos fotovoltaicos o los proyectos de renovables. En este caso mencionaste los solares y los fotovoltaicos. Entonces, en la medida en la que profesionales de otras ramas se involucren en estos proyectos, pues incluso se podrán tener, por ejemplo, se me ocurre, criterios diferentes de selección, por ejemplo, de proveedores, de desarrolladores, en función de no solamente las competencias técnicas o las ofertas económicas, sino las propuestas o las iniciativas que tenga ese fabricante o ese desarrollador, justamente pensando en esto, eh, la recolección o la disposición de los equipos al final del ciclo de vida o el ciclo útil de los mismos. Entonces, de nuevo, eso solo se hará en la medida en la que profesionales conocedores del tema se involucren en este tipo de procesos y proyectos con el objetivo, digamos, de dinamizar y de mejorar, de diversificar las competencias profesionales que toman decisiones en este tipo de proyectos. En últimas, no podemos negar que obviamente uno de los aspectos más importantes para tomar decisiones en este tipo de proyectos es el factor económico y a veces prima por encima de muchas otras cosas, pero pues justamente lo que menciona aquí Luisa es un aspecto importante de tener en cuenta y podría tener como mucho sentido, pues. Bueno, creo que vamos a responder la última pregunta. De pronto, creo que aquí hay una última de Adriana también. Y es bueno, hay una regulación que obliga a los generadores de energía distribuida a tener un registro y pagar impuestos de una energía que será autoconsumo de otras medidas para un poquito largo, nos da un enlace, es más bien un poco más informativo, entiendo yo, Adriana. Sí, Eh, pero sí, un poco más podemos, informativo acerca de una condición particular en México, ¿no? Claro. sí, lo podemos ver, o Sí, sea, no conocemos en detalle las particularidades de todos los mercados, pero lo vemos y ya en estos espacios nos estamos encontrando nos permanentemente estamos, y nosotros claro, nos claro. nutrimos de todos los aportes de ustedes. Pues Y bueno, sí, yo creo que sí, ya con estos comentarios finales de Arena son más un poco como para nutrir la conversación. Los tenemos en cuenta, incluso pues, si haces parte de alguno de los programas que tenemos en la escuela, pues seguramente nos estaremos viendo y compartiendo en algún espacio de foro o en un espacio de estos próximos que hagamos. así es. Yo creo que con esto podemos ir cerrando el, el- Muchas el- gracias el a espacio del día todos. de hoy. Agradecerles por el tiempo, por su participación y nos vemos muy pronto en un espacio similar a este. Muchas gracias. Invitarlos también a todos a que se inscriban en los programas de ALDE Business School y asistan a todos los eventos que son de mucha importancia para lo que está pasando en el mundo. Perfecto. Gracias. Gracias. Chao.